Hola, este video es el quinto de una serie que estamos haciendo sobre cálculo de límites. En este nos vamos a dedicar exclusivamente a límites con funciones exponenciales. ¿Qué vamos a ver? Bueno, para comenzar, algunas propiedades que van a ser importantes de saber, que cuando las precisemos las voy a volver a repetir, pero vamos a verlas en principio, vamos a ver un vistazo general de esas propiedades específicamente. Después vamos a trabajar con límites básicos, que son los más sencillos de funciones exponenciales, límites que se pueden resolver de forma directa. Y después vamos a ver el límite tipo exponencial, que es un caso particular, que se resuelve de una manera muy interesante y es muy utilizado. Tiene una operatoria muy especial, se usan muchas propiedades para entender los casos esos, pero además aporta un método muy interesante para resolver algunos tipos de indeterminaciones. Entonces, ¿qué necesitamos saber para comenzar? Lo básico. La función exponencial a la que nos vamos a referir es la que tiene la forma de e a la x. Es una función cuyo dominio son los números reales, el codominio también. Es una función que es continua, no se corta. También es exponencial una función cuya base no sea el número e. Pero esta es la más frecuente de todas y todos los límites que vamos a trabajar tienen como base el número e, que es un número irracional, aproximadamente 2,71828, y después tiene infinitas cifras decimales porque es un número irracional, ¿sí? No se puede escribir completamente con cifras decimales ni como fracción. ¿Qué tenemos en ello como característica? Que la función exponencial es siempre positiva sin importar cuál es el número que tenga por exponente. Siempre la función exponencial está, si la vamos a graficar, sobre el eje de las x, porque es una función siempre positiva. E a la 0 vale 1, ¿sí? Cuando la x vale 0, el valor de y es 1, que es lo que dice aquí. Y los límites importantes que tenemos son a considerar que cuando x tiende a más infinito, la función se hace infinitamente grande, lo que quiere decir que e a la más infinito tiende a más infinito. Quiere decir que siempre que tengamos una función exponencial con la tendencia e a la más infinito, eso va a tender a infinito positivo. Y si se fijan en este gráfico, a medida que nos movemos hacia la izquierda, es decir, cuando x tiende a menos infinito, eso se va acercando al cero porque el eje de las x es una asíntota horizontal. Por lo tanto, e a la menos infinito tiende a 0. Esas cosas son las que están escritas aquí, ¿sí? El límite de e a la x cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x es 0. Y esto es lo que vamos a necesitar básicamente para resolver los primeros límites y después le vamos a ir agregando cosas. Entonces veamos el primer ejemplo. Pero este es de tipo general, con una base cualquiera. Fíjense que el primer ejemplo no fue con el número e, sino que con un número cualquiera, pero el comportamiento es exactamente el mismo. X tiende a 0 por derecha. Fíjense, tenemos en el exponente un cociente que tiene por denominador a x. Por eso puse acá que esto tiende a 4 elevado a la 2 sobre 0 por derecha. 2 sobre 0 por derecha es un cociente de un número finito sobre algo que tiende a 0. Eso tiende a infinito. Positivo porque ambos son positivos. Y un número elevado a la más infinito, si ese número es mayor que 1, va a dar una tendencia de más infinito. Si este número fuera menor que 1, esto tendería a 0. Imagínense, si tengo por ejemplo un medio como base, por un medio, 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 infinitamente multiplico de veces por un medio, cada vez el resultado me queda más pequeño porque lo estoy haciendo cada vez la mitad y la mitad y la mitad y la mitad. En este caso, como estoy multiplicando 4 por 4 por 4 por 4 por 4, cada vez es más grande, más grande, más grande, entonces tiende a más infinito. Entonces, si tenemos un límite exponencial con una base que no es el número e, si el exponente tiende a más infinito, tenemos que mirar cómo es la base. Si la base es menor que 1, pero siempre positiva, entonces tiende a 0. Pero si es mayor a 1, como en este caso, tiende a más infinito. En el caso de que la base sea 1, no sería una función exponencial, porque 1 a la x no se considera una función exponencial ya que es una constante, siempre vale 1.
Vamos al segundo ejemplo, y aquí sí, y de aquí en adelante, la base que vamos a tener para trabajar va a ser el número e. Supongamos que tenemos límite cuando x tiende a 0 por izquierda de e a la 3 sobre x. Si x tiende a 0 por izquierda, en lugar de x aquí colocamos 0 por izquierda. Este cociente es un número sobre algo que tiende a 0, va a tender a menos infinito. Y hace un momento hemos visto que e elevado a la menos infinito tendía a 0. Lo habíamos visto aquí cuando vimos este ejemplo. E a la menos infinito tiende a 0, porque la gráfica se pega al eje de las x sin llegar a tocarlo a medida que nos movemos hacia la izquierda de la gráfica. Ese es el comportamiento que tiene. Veamos el tercer ejemplo. Aquí tenemos un cociente un poco más complejo, donde tiene un denominador que es una resta. Entonces, veamos la tendencia. Si x tiende a 3 por izquierda, vamos a colocar en lugar de x 3 por izquierda, ¿sí? Fíjense que acá colocamos una flechita indicando tendencia, no colocamos un signo de igual, porque estamos sustituyendo por algo que tiende a algo, o sea, es una tendencia simplemente. Entonces acá tenemos una resta, 3 por izquierda menos 3, eso nos va a dar 0 por izquierda. Fíjense que 3 por izquierda sería, por ejemplo, algo como 2,99999 eternamente 9. Si le sacamos 3, vamos a quedar con un número que va a tender a 0, pero va a ser negativo. Por eso ponemos 0 por izquierda. Un cociente de dos números me va a dar positivo si ellos son negativos. Por eso me quedó positivo aquí donde dice más infinito. Y un número diferente de 0 sobre algo que tiende a 0 va a dar una tendencia infinita. E a la más infinito, habíamos visto recién que tendía a más infinito, es lo que dice aquí la gráfica. Por lo tanto, este límite entonces por tender el exponente de esta potencia a más infinito. Bien, veamos este otro caso. Aquí tenemos en el mismo límite un planteo de que x tiende a 3, pero tanto por derecha como por izquierda. Tenemos un exponente que es una fracción, entonces vamos a sustituir aquí para ver la tendencia. En lugar de x colocamos 3 por derecha y por izquierda, ¿sí? En el numerador no sería necesario aclarar si es por derecha o por izquierda, porque en realidad lo que interesa siempre es saber el signo del número. ¿De qué número? Cuando aparece un 0. Y el menos 3, no importa que sea por derecha o por izquierda, va a tender a menos 3 igual. Y va a ser negativo de todos modos. Porque si es por derecha va a ser menos 2,99999. Si es por izquierda va a ser menos 3,0000 algo. Entonces, el signo de este va a ser negativo de todos modos. Ahora, en el denominador sí es importante aclarar que es por derecha y por izquierda porque tenemos una operación todavía presente que es una resta. Y el signo de esto va a determinar el signo de este 0 que está aquí. 3 menos 3 es 0, pero por supuesto que si es 3 por derecha, aquí va a ser 0 por derecha. Si es 3 por izquierda, va a ser 0 por izquierda. Porque a 3 por derecha o por izquierda le restamos 3 entero. Si este fuera 3 por derecha, sería 3 con algo, menos 3 sería 0 con algo. Pero si fuera 3 por izquierda, no alcanzaría 3, sería 2,9 y pico. Al restarle 3, sería algo negativo. Entonces, un número que no es 0 sobre algo que tiende a 0 va a tender a infinito. Por eso queda infinito el exponente. Menos sobre más nos queda menos sobre menos nos queda más. De ahí a que nos queda menos más infinito. Fíjense que no siempre queda más menos infinito, puede quedar menos más. E a la menos infinito tendía a 0, lo habíamos visto recién. Y e a la más infinito tendía a más infinito. Por lo tanto, este límite cuando x tiende a 3 por derecha nos da 0, pero a 3 por izquierda nos da más infinito. Veamos ahora este otro ejemplo. Aquí tenemos de nuevo una función exponencial cuyo cociente tiene un denominador, pero está al cuadrado. Y eso va a ser importante a considerar aquí. Veamos. Si x tiende a menos 2 por derecha y por izquierda, cuando sustituyamos aquí la x por menos 2, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En el numerador, para empezar, no va a importar que pongamos por derecha o por izquierda, porque como es menos x y x tiende a menos 2, va a ser algo tendiente a 2. Y si esto nos queda 2 por derecha o 2 por izquierda, va a ser indistinto, porque va a ser positivo de todos modos. Pero me interesa el denominador. Si x tiene menos 2 por derecha o por izquierda, esta suma dará 0, porque menos 2 más 2 da 0, pero por derecha y por izquierda. Porque si a 2 le sumo menos 2 por derecha, es como que le estuviera sumando menos 1,9999.
y 2 menos 1,999 da 0 levemente positivo. Por eso me queda por derecha. Obviamente cuando lo hago por izquierda me va a dar negativo. Pero independientemente de que esto sea por derecha o por izquierda, como este exponente está elevado al cuadrado, va a terminar siendo positivo de todas formas. Por lo tanto, me va a quedar simplemente 0 por derecha, el denominador de esta fracción que es el exponente. Va a quedar 0 más. 2 sobre 0 por derecha tiende a más infinito, y e a la más infinito tiende a más infinito. O sea que, a pesar de haber sido tendencias completamente diferentes, por haber estado este divisor aquí al cuadrado, nos da el límite más infinito en ambos casos. Entonces, en este video dijimos que íbamos a ver propiedades a considerar, fueron las primeras que vimos, y límites básicos que son los que acabamos de ver. Aquellos que salen directamente por sustituir la tendencia en la variable y ver su comportamiento. Ahora vamos a trabajar con algo nuevo que es el límite tipo exponencial. Cuando en videos anteriores hablamos de límites tipo, habíamos visto esta lista, y de esta lista habíamos trabajado en el video anterior con el límite tipo logarítmico, que fue este. En este vamos a trabajar con estos dos, en particular con este de aquí, el tercero de esta lista. Fíjense, este límite tipo lo que dice, estoy hablando del segundo, es límite cuando x tiende a 0 de a a la x menos 1 sobre x equivale al logaritmo de a. A es la base. Ahora bien, si trabajamos con la base e, tendríamos este límite que está aquí. O sea que este en realidad es consecuencia del anterior. Si la a vale el número e ahora, aquí tendríamos logaritmo de e y el logaritmo de e vale 1. Por lo tanto, este límite simplemente es un caso particular de este que es más genérico. Pero vamos a trabajar entonces, en definitiva, con este que está aquí abajo. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x es igual a 1. Vamos a analizar qué significa todo eso. Para empezar, este es el límite tipo del que estábamos hablando recién. Ahora bien, no se olviden, y esto lo dijimos en un video anterior, que estamos dividiendo dos infinitésimos. Este es un infinitésimo, el numerador, porque e a la 0 tiende a 1, menos 1, esto va a tender a 0. Y esto es un infinitésimo porque x tiende directamente a 0. O sea que es un cociente de dos infinitésimos. Y el límite de ese cociente nos da 1. Eso significaba que el infinitésimo del numerador es equivalente al infinitésimo del denominador. O sea que si x tiende a 0, el numerador, que es e a la x menos 1, es equivalente al denominador, como infinitésimo, que es x. Significa esto que cuando lo necesitemos podemos sustituir estas expresiones. Ahora bien, esto es muy particular cuando el exponente es x. Pero si tenemos una función, en lugar de x, imagínense que tenemos una función que tiende a 0, en lugar de decir que x tiende a 0, e elevado a esa función, menos 1, va a ser equivalente a esa función. Lo único que se planteó acá, en este recuadro rojo, es que lo que estaba aquí se cambió la x por f de x, porque vale lo mismo. Es decir, en cuanto al comportamiento de la expresión me refiero, ¿no? Aquí, para que la función tienda a 0, la x puede tender a cualquier valor. Incluso puede llegar a haber una función en la que x tienda a infinito y la función tienda a 0. Por ejemplo, si tengo la función 1 sobre x, si x tiende a más infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. O sea que esto es simplemente para el caso particular en el que la función sea e a la x menos 1. Pero esto es lo genérico, donde tenemos e a la f de x, es decir, e elevado a una función que tiende a 0, menos 1. Y eso va a ser equivalente a la función en cuestión, que va a ser el exponente. Entonces, vamos a ver los ejemplos para entender cómo se utiliza este límite tipo. Supongamos que tenemos esta función que está aquí. Si ustedes se fijan, tenemos en el numerador algo que va a tender en total a 0. Fíjense, si x tiende a 0, 4 por 0 va a tender a 0. E elevado a algo que tiende a 0 tiende a 1. 1 menos 1 tiende a 0. Y en el denominador, 5 por 0 va a tender a 0. Por lo tanto, esto claramente es una indeterminación. ¿Sí? Esto tendría a 0, sobre algo que tiende a 0, me queda 0 sobre 0, eso es indeterminado. ¿Sí? Recuerden que e a la 0 vale 1. Por eso 1 menos 1 tiende a 0. Ahora bien, ¿qué fue lo que se hizo acá? Se usó el límite tipo exponencial. ¿Qué es lo que decía el límite tipo exponencial? Teníamos, y vuelvo para atrás la transparencia, e elevado a una función que tendía a 0, menos 1. Teníamos esto. Bueno, siempre que tengamos e elevado a una función que tiende a 0, menos 1,
lo sustituimos por el exponente. Fíjense que es f de x el exponente que tenemos aquí. Entonces, llevado al caso este, lo que tenemos es e elevado a una función que tiende a 0, porque 4 por 0 tiende a 0, menos 1. Sustituimos todo esto simplemente por el exponente. Quitamos incluso el menos 1. Por lo tanto, toda esta parte del numerador se sustituye por 4x. Es equivalente, decimos, por eso usamos este simbolito. Cancelamos x con x y ese límite nos queda entonces 4 quintos. Así que en resumen la idea es esa. E elevado a una función que tiende a 0, menos 1, lo sustituimos por el exponente de la e. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos lo mismo. Si x tiende a 2, menos 3 por 2 son menos 6, más 6, 0. E elevado a la 0 tiende a 1, menos 1 tiende a 0. 5 por 2 son 10, menos 10 son 0. O sea que tengo 0 en el numerador y 0 en el denominador. Pero en el numerador fíjense que tenía e elevado a una función que tendía a 0. Por lo tanto, podemos sustituir todo el numerador por el exponente simplemente que es menos 3x más 6. Ahora, el denominador tendía a 0, lo vimos recién. El numerador este era el que estaba aquí arriba como exponente, también tiende a 0. Esto es 0 sobre 0, es una indeterminación. Entonces, dividimos ambos polinomios entre x menos 2. Normalmente haríamos el esquema de Ruffini para hacer esto, pero en este caso no es necesario, porque son dos polinomios de primer grado, entonces dejamos solamente los coeficientes principales, menos 3 y 5. Por lo tanto, el límite quedó independiente de la tendencia de x, así que nos quedó solamente menos 3 quintos. Y quedó terminado este límite por aquí. Veamos este otro caso. De nuevo, tenemos e elevado a una función que probablemente tienda a 0, ya lo vamos a verificar, menos 1 sobre un polinomio. Bien, si x tiende a 3, 3 al cuadrado tiende a 9, por 5, 45. 8 por 3 son 24. Teníamos 45 aquí, menos 24 nos queda 21. Menos 21 nos da 0. O sea que efectivamente es e elevado a algo que tiende a 0 menos 1. Y el denominador es 5 por 3, 15, menos 15, 0, o sea que tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, vamos a aplicar el límite tipo que dijimos recién. Es decir, e elevado a una función que tendía a 0 menos 1 es equivalente al exponente este, o sea, a la función esta. Por eso simplemente sustituimos toda esta parte del numerador por el exponente, que era el polinomio este. Y este polinomio ya sabemos que tendía a 0, y sabemos que el denominador también tendía a 0, por lo tanto tenemos todavía una indeterminación 0 sobre 0. Eso significa que vamos a tener que dividir ambos polinomios entre x menos 3, ya que el 3 es raíz de ambos, y el teorema de Descartes nos habilita a saber que hay, o sea que es posible una división entre x menos 3. Entonces usamos el esquema de Ruffini para el polinomio de segundo grado, escribimos los coeficientes, 5 menos 8 y menos 21, colocamos el 3 aquí, copiamos el primer coeficiente, 5 por 3 da 15, menos 8 es 7, por 3 nos da 21, menos 21 nos da 0, que es el resto. Por lo tanto, dividir este polinomio entre x menos 3 nos da por resultado 5x más 7, que es lo que colocamos aquí en su lugar. Si dividimos ahora el polinomio del denominador entre x menos 3, como es de primer grado no precisamos hacer el esquema de Ruffini, solamente nos quedamos con el término principal, con el coeficiente principal, que es 5. Ahora sí, podemos sustituir y resolver el límite este. Si x tiende a 3, 5 por 3 son 15, más 7, 22, sobre 5 nos queda 22 quintos. Fíjense entonces que utilizamos el límite tipo para quitar esta forma exponencial. Nos queda un cociente de polinomios, pero al aplicar el límite tipo no se quitó la indeterminación. La indeterminación recién se fue cuando dividimos numerador y denominador entre x menos 3. Y eso pasa siempre. En el límite tipo anterior, el logarítmico, pasaba lo mismo. Una vez que lo aplicábamos, la indeterminación seguía presente. Recién cuando dividíamos numerador y denominador entre x menos la tendencia, recién ahí nos quedaba determinado. Porque al dividir numerador y denominador entre x menos la tendencia, estamos quitando el factor x menos algo, en este caso x menos 3, que es el que causa que dé 0 tanto el numerador como el denominador. Entonces, al quitarlo, al simplificar, eliminamos ese factor y ya dejan de valer 0. Entonces, a partir de ahí, el límite pasa a ser determinado. Veamos este otro ejemplo. Aquí aparece doblemente porque tenemos dos expresiones de tipo exponencial, una en el numerador y otra en el denominador. Veamos qué pasa con las tendencias. X tiende a menos 1. Al cuadrado nos va a dar 1. Por 3, 3, menos 3, 0. De nuevo tenemos e elevado a algo que tiende a 0, menos 1. Veamos qué pasa en el denominador. 6 por menos 1 tiende a menos 6. Más 6 tiende a 0.
e a la 0 es 1 menos 1, 0, por lo tanto de nuevo tenemos 0 sobre 0. Y las formas son exactamente en ambos casos, numerador y denominador, las del límite tipo, así que las vamos a aplicar. En lugar de escribir e elevado a una función menos 1, escribimos solamente esa función, es decir, los exponentes nada más. Fíjense cómo se simplifica todo. Ahora, por lo que dijimos recién, esto todavía tendría que ser una indeterminación. Veamos. Bueno, no hay mucha cuenta para hacer en realidad, si son los mismos exponentes que sabíamos que daban 0. Vamos a hacer simplemente la división ahora entre x más 1, porque menos 1 es raíz de ambos. Para el primer polinomio, los coeficientes 3, 0 y menos 3, e insisto, nunca olvidarse de el término de primer grado, que en este caso vale 0, aunque no esté escrito, tenemos que considerarlo al hacer el esquema de Ruffini. Colocamos el menos 1, que sería la raíz, y empezamos a hacerlo. Copiamos el primer coeficiente, 3 por menos 1 es menos 3, más 0 nos da menos 3, por menos 1 nos da 3, menos 3 nos da 0. Así que nos queda entonces 3x menos 3, ese cociente, que es lo que colocamos aquí. Ahora hacemos lo mismo pero con el polinomio del denominador, que por ser de primer grado, el cociente nos va a dar solamente el coeficiente principal, que es 6. Y no tenemos que hacer el esquema de Ruffini. Ahora sí podemos sustituir. Menos 1 por 3 son menos 3 nos da menos 6, sobre 6. Este cociente, menos 6 sobre 6, nos da menos 1, y ese es el resultado final de este límite. Ahora bien, estos eran los casos sencillos dentro del límite tipo exponencial. Simplemente dejamos el exponente porque tendía a 0. Pero vamos a ir a un caso especial, que es el más frecuente, donde vamos a utilizar esto. Y es cuando tenemos una resta de dos funciones exponenciales, e a la f de x menos e a la g de x. Entonces, vamos a razonar un poquito y ver qué podemos sacar en limpio. Para empezar, ¿qué fue lo que hice en este paso? Si ustedes se fijan, a la primera potencia, lo que se le hizo fue restar y sumar una misma expresión en el exponente. El exponente era f de x, que está escrito aquí. Simplemente le restamos g de x y le sumamos g de x. Por lo tanto, esta expresión es igual a la anterior, es equivalente a la anterior, ya que sumar y restar una misma expresión a otra no me la cambia. Esto sigue siendo válido perfectamente. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un exponente que es suma o resta de términos, se puede descomponer esa potencia como un producto de factores que mantengan la misma base y se puedan separar los exponentes de forma individual. Fíjense, e a la f de x menos g de x, o sea, lo que va hasta aquí, es el primer factor que está acá. Simplemente separamos este sumando g de x con la e aquí. Esto otro, el segundo término, quedó restando como estaba originalmente. Fíjense que estas expresiones son exactamente las mismas, porque si nosotros hiciéramos esta multiplicación que está indicada acá, como tienen la misma base, los exponentes tendrían que sumarse, y si yo escribiera todo esto como una sola potencia con base e, me quedaría elevado a la f de x menos g de x y tendría que sumar g de x, que es lo que teníamos acá. Por lo tanto, esta expresión de aquí y esta otra son exactamente la misma. Así que entonces, ahora vamos a continuar a partir de este punto. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, copiamos lo original, que es lo que pusimos acá, sabemos que es igual a esto, lo único que se le agregó fue un 1 en este término final. Se multiplicó por 1. Todos sabemos que el 1 cuando es multiplicado por algo, el resultado no se cambia, porque 1 es el neutro de la multiplicación. Así que simplemente se le agregó el 1 a esto que estaba escrito aquí. Seguimos. Si observamos bien, esta expresión que está acá es una expresión que tiene dos términos separados por este signo de menos, donde tenemos un producto aquí y un producto aquí. Son dos multiplicaciones. Fíjense, el primer término es un producto de estas dos exponenciales y el segundo término es un producto de la exponencial por el 1. Ahora bien, si son dos productos y además uno de los factores se repite, fíjense que e a la g de x es uno de los factores en ambos productos, lo podemos sacar como factor común. Lo escribimos una sola vez y entre paréntesis colocamos todo aquello que nos queda. Fíjense, del primer producto, si quitamos e a la g de x, que es lo que sacamos de factor común, nos queda e a la f de x menos g de x, que fue lo que colocamos aquí. Y en el segundo término lo mismo, si sacamos e a la g de x,
nos queda menos 1. Por eso quedó este menos 1 aquí. Por lo tanto, lo que hicimos aquí fue extraer factor común. Recuerden que la extracción del factor común es lo contrario a aplicar la propiedad distributiva. Porque si aplicamos la propiedad distributiva desde el momento en el cual tenemos sacado el factor común, volveríamos a lo anterior. Fíjense, e a la g de x por e a la f de x menos g de x es esto que está acá. Es el primer término. Y e a la g de x por menos 1 es esto que está aquí. Por lo tanto, esto es correcto y es lo mismo que esto. Así que entonces tenemos que esta diferencia es exactamente esto que está escrito aquí. Lo que tenemos anotado acá en limpio. ¿Sí? Bien. Ahora, si ustedes se fijan, esta parte de aquí se parece mucho al límite tipo que estamos trabajando. E elevado a algo que se le resta 1. Ahora bien, si estos exponentes, o sea, si f de x y g de x tuvieran la misma tendencia, por ejemplo, que f de x estuviera tendiendo a 3 y g de x tendiera a 3, o si f de x tendiera a 25 y g de x también tendiera a 25, esta resta va a tender a 0. F de x menos g de x tiende a 0, porque ambos tienden a lo mismo, y si resto dos cosas iguales, eso me va a dar 0. Entonces tendría e elevado a algo que tiende a 0 menos 1. Eso es nada más y nada menos que el límite tipo exponencial. Entonces, tendríamos que esto, o sea la e elevado a f de x menos g de x menos 1, sería equivalente solamente al exponente, es decir, a f de x menos g de x. Rebobina un poquito. Esto tenía la forma del límite tipo, e elevado a algo que tendía a 0, porque estamos considerando el caso de que ambas tienen la misma tendencia, f de x y g de x, ¿sí? Menos 1. Todo esto era equivalente al exponente simplemente, o sea, f de x menos g de x. Y eso es lo que dice aquí abajo, ¿sí? Esto es equivalente a el exponente f de x menos g de x. Si ahora agregamos esta sustitución en todo esto que está aquí, simplemente nos faltaría agregar e a la g de x, que es lo que está puesto acá. Fíjense, esta resta entonces nos queda e a la g de x, que es lo que pusimos acá, por, en lugar de este paréntesis recto, f de x menos g de x, que era lo equivalente a ello. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar en los casos más comunes de indeterminaciones que trabajan con funciones exponenciales. ¿Cuál es la regla entonces? Si tengo una resta de exponenciales donde los exponentes tienen la misma tendencia, por ejemplo, esto va a tender a 9 y esto va a tender a 9, o esto va a tender a 100 y esto va a tender a 100, simplemente vamos a dejar la potencia que está restando, o sea, la segunda, por la resta de los exponentes. Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a ver este ejemplo. Y aquí podemos darnos cuenta de que estamos en esa situación. Si x tiende a 2, 3 por 2 son 6, o sea que me queda e a la 6 menos e a la 6. Ambos exponentes tienen la misma tendencia. Por lo tanto, podemos usar aquí esa fórmula. ¿Tá? Recuerden que e a la 6 menos e a la 6 va a tender a 0 porque son iguales. Menos 4 por 2 son menos 8, más 8 es 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Eso para empezar. Ahora sí, lo que dijimos recién. Tenemos este límite, que es este mismo, lo copié acá simplemente para hacer el proceso. Dejé a la vista la fórmula que pusimos recién. Y fíjense, esto tiende a 6, al igual que esto. Estamos restando dos expresiones que el exponente tiene la misma tendencia. ¿A qué es equivalente? A esta expresión que está aquí. Vamos entonces a sustituirlo. Primero es e a la g de x. ¿Quién es e a la g de x? Es el que está restando. En este caso es e a la 6. Así que colocamos e a la 6. ¿Y después qué sigue? La resta de los exponentes. 3x menos 6. Es lo que pusimos aquí. Ahora bien, esto sigue dando 0 sobre 0 porque recién aplicamos la fórmula, no hemos quitado la indeterminación todavía. ¿Sí? Porque 3 por 2 son 6, menos 6 son 0, y el denominador sabíamos que tendía a 0 ya. Así que entonces, dividimos entre x menos 2, nos quedamos solamente con los coeficientes principales, porque acá no vamos a hacer Ruffini, ya que son polinomios de primer grado, y nos queda el e a la 6, que estaba aquí de vuelta, de este polinomio nos queda el 3, y de este otro nos queda el menos 4. Y ahora sí, como ya no tenemos x, porque se canceló al hacer la división, la simplificación, ordenamos un poquito esta expresión para que quede más estética.
el menos, que es el resultado de la división, lo colocamos adelante. Como uno de los números es irracional y se representa por una letra, la podemos poner después de colocar el número. Es decir, este 3 lo podemos poner como un coeficiente. El 4 está aquí abajo y e a la 6 queda a la derecha. De esta forma, entonces, tenemos la respuesta para este límite, para este ejemplo. Veamos otro. Supongamos que tenemos este otro aquí. Aquí x tiende a 3. 3 por 3 son 9, menos 8, 1. Esto es e a la 1, o sea, e. Menos e nos da 0. 2 por 3, 6, menos 6, 0. 0 sobre 0, indeterminado nuevamente. Ahora bien, vimos que la tendencia aquí en el numerador era 1, ¿no? Porque era 3 por 3, 9, menos 8, 1. Y el e aquí, el exponente que no se escribe, es un 1. Por eso lo puse aquí, en este caso, para comenzar a resolver el límite. Ahora bien, tiene la misma tendencia, por lo tanto podemos usar esta formulita que tenemos acá. ¿Qué sería entonces? E a la g de x, que es el que está restando, e a la 1, o lo mismo que es e, por la resta de los exponentes. 3x menos 8 menos 1, o sea 3x menos 9. Sobre lo que ya teníamos que era 2x menos 6. Y aquí de nuevo, nos queda 0 sobre 0, dividimos entre x menos 3. Como ambos son de primer grado, dejamos solamente los coeficientes principales, el 3 en el numerador y el 2 en el denominador. Esta expresión la ordenamos y nos queda 3e sobre 2. Y ahí quedó resuelto entonces este límite. Veamos este caso que está un poquito más complejo. Aquí x tiende a más infinito. Tenemos este límite que es un cociente bastante complicadito a simple vista, pero vamos a ver qué pasa. Para empezar, cuando tenemos tendencia infinita, si tenemos polinomios, nos dejamos solamente a los términos de mayor grado. Por eso es que quitamos aquí el menos 3, el 1, el 2 y el menos 5. Ahora bien, cancelamos x con x, esto va a tender entonces a e al cuadrado. Aquí hacemos lo mismo y nos queda e al cuadrado. Sobre 0 obviamente, porque si esto tiende a infinito el denominador, 3 sobre algo que tiene infinito tiende a 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Por lo tanto, tenemos que resolver esto de alguna forma. Y además, fíjense que la resta de las exponenciales tenían la misma tendencia en ambos casos, porque este exponente tiende a 2 y este también tiende a 2. Así que entonces, vamos a resolverlo. Tenemos el límite original, lo copiamos aquí, y vamos a aplicar el límite tipo. La fórmula era esta, la tenemos a la vista hasta que nos familiaricemos con ella. ¿Sí? Resta de exponenciales es equivalente a e a la g de x. Recuerden que e a la g de x es el que está restando, es este. Por lo tanto, es este que está aquí. Fue lo que colocamos en este lugar. Por la resta de los exponentes, que es lo que dice aquí. Se están restando este exponente menos este exponente. Todo, bueno, sobre lo que ya teníamos, eso no se vio afectado para nada. Y bueno, en limpio lo que se hizo fue lo siguiente. Fíjense que borré esta parte y borramos este primer renglón aquí para ganar espacio. Simplemente voy a copiar esto que está aquí más arriba. Es lo que dice aquí, ¿sí? Esta era la resta de cuando aplicamos el límite tipo. Bien, seguimos con el paso siguiente. Vamos a hacer las operaciones involucradas aquí. Hay una resta de fracciones. Tenemos que hacer como un denominador que va a ser 2x más 1 por x menos 5, que es lo que dice aquí. Entonces multiplicamos cruzado, en diagonal. 4x menos 3 por x menos 5, menos, no nos olvidemos que estamos restando, 2x más 2 por 2x más 1, que es lo que está acá. Bien, todo eso dividido, esto que está aquí, que es 3 sobre 2x más 1, lo volvemos a poner. Siguiente paso, vamos a operar, ¿sí? Esto sigue siendo igual, lo copiamos, este denominador lo seguimos escribiendo, y ahora sí vamos a hacer la distributiva. Vamos a aplicar distributiva para multiplicar aquí. 4x por x son 4x al cuadrado, 4x por menos 5 menos 20x, menos 3 por x son menos 3x, menos 3 por menos 5 son más 15, y ahora vamos a hacer esta otra distributiva teniendo en cuenta que estamos restando. 2x por 2x son 4x al cuadrado, escribimos menos 4x al cuadrado. 2x por 1 son 2x, escribimos menos 2x. 2 por 2x son 4x, escribimos menos 4x, y 2 por 1 son 2, ponemos menos 2. Todos los signos fueron cambiados porque estamos restando. Ahora sí vamos a sacar un poquito en limpio todo esto, vamos a copiar esta parte última, dejarla arriba de todo, para seguir operando.
y siempre dejamos a la vista el límite original. Entonces, vamos a simplificar esa expresión. 4x al cuadrado con 4x al cuadrado se cancela. Menos 20x menos 3x son menos 23x. Menos 2x son menos 25x. Y menos 4x son menos 29x, que es lo que dice aquí. 15 menos 2 nos queda 13. En el denominador también vamos a hacer la distributiva, ¿sí? 2x por x, 2x al cuadrado. 2x por menos 5 son menos 10x. 1 por x son x. Y 1 por menos 5, menos 5. Este divisor quedó exactamente igual, por ahora no se hizo nada. Y como la tendencia es a más infinito, ahora vamos a dejar solamente los términos de mayor grado. En el caso de la exponencial también, ¿sí? Este 2 desaparece, igual que el menos 5. En el caso de este paréntesis, desaparece el 13, desaparecen los términos en x y el menos 5, solo nos quedan los de mayor grado, es decir, el menos 29x en el numerador y el de segundo grado en el denominador. Y aquí, en este divisor, el 1 también desaparece. Por eso ponemos solamente 3 sobre 2x. Ahora lo que vamos a hacer es reordenar un poco esta expresión. Tenemos la exponencial, que está aquí copiada, y tenemos una fracción dividida otra fracción. ¿Cómo se divide en fracciones? La primera como está por la segunda invertida. Así que menos 29x queda arriba, este 2x al cuadrado pasa para abajo, el 3 sigue estando abajo, y el 2x pasa para arriba multiplicando. Ahora sí, tenemos la exponencial, y vamos a compactar un poquito esto. Menos 29x por 2x, ¿sí? Aquí vamos a cancelar algo. El 2 con el 2. Este 2 con este 2 se nos va. Nos queda simplemente 29 por x, o sea, 29x al cuadrado, negativo. Como este 2 ya no lo tenemos, es 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Y ahora sí, en el siguiente paso cancelamos x al cuadrado con x al cuadrado. Esta fracción nos va a quedar menos 29 tercios. Y aquí, al cancelar x con x, nos queda e al cuadrado, que es lo que dice aquí. El signo de menos es por causa de este menos 29 que lo ponemos aquí adelante. Y de esa forma entonces quedó terminado este límite. Veamos este otro. Y aquí, para divertirnos un poquito más, vamos a mezclarlo con algún tema anterior, porque los límites nunca vienen de un solo tipo. Muchas veces se mezclan con otras cosas. Y la idea es poder manejar todas esas cosas. Aquí lo que estamos agregando es una resta de raíces para usar después conjugadas. Veamos primero que esto sea indeterminado. X tiende a 1, por lo tanto vamos a sustituir 1 al cuadrado 1, 5 por 1 5, más 1 6, menos 4 2. O sea que esto es e al cuadrado. Menos 1 más 3 son 2, o sea que de nuevo es e al cuadrado. Fíjense, es e al cuadrado menos e al cuadrado tiende a 0. Numerador tiende a 0. Vamos a ver qué pasa en el denominador. 7 por 1 7 más 2 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que esto tiende a 3. 1 al cuadrado 1 por menos 1, que es el coeficiente, da menos 1, más 10 queda 9. Raíz de 9 es 3, así que tengo 3 aquí y 3 aquí, 3 menos 3, 0. 0 numerador, 0 el denominador. Esto tiende a nada en particular, es una indeterminación. Y bueno, ahora sí vamos a aplicar las herramientas que conocemos. Tenemos una resta de dos exponenciales que tienen la misma tendencia. Recuerden que acá tendía a 2 y tendía a 2. Por lo tanto, usamos la fórmula de recién. Era poner el que estaba restando primero y después, entre paréntesis, la resta de los exponentes. Vamos a restar estos dos exponentes. X al cuadrado, lo escribimos aquí. 5x menos x es 6x. Y menos 4 menos 3 nos queda menos 7. Y en el denominador, lo que tenemos es una resta de raíces. Aplicamos la fórmula de la conjugada. ¿Cómo era? Primero, restamos los polinomios, ¿sí? En segundo grado tenemos menos x al cuadrado. Es x al cuadrado positivo. En x tenemos 7x, es el que está aquí. Y término independiente tenemos 2 menos 10, o sea, menos 8. Sobre la suma de las raíces, fíjense que se copió lo que teníamos originalmente, pero ahora como suma. Así que entonces esto equivale a esta resta de raíces, porque esto nos decía que quedaba así la fórmula de la conjugada. Y esto era por causa del límite tipo. Esto obviamente todavía sigue indeterminado. Hasta que no hagamos división, va a seguir todo indeterminado.
Bien, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Vamos a procesar un poquito este divisor que está aquí, que es un cociente. Sobre todo la parte de las raíces. Habíamos visto al principio que esto tendía a raíz de 9, que era 3. Entonces, en lugar de poner esta raíz, sería un 3, y esta también. 3 más 3 nos da 6. Por eso colocamos este 6 aquí. Y ahora vamos a reordenar un poquito la expresión. Tenemos algo dividido una fracción. La regla dice que para dividir fracciones hay que multiplicar por la segunda fracción invertida. Por lo tanto, este que está arriba en la división queda dividiendo, abajo, y este 6 que está dividiendo pasaría para arriba como parte del numerador. Es este que está aquí. Bien, ¿cómo sigue esto entonces? Lo que hice aquí fue copiar en limpio el último paso. Fíjense, esto era lo anterior, esta era la letra, y esto fue el último paso. En limpio simplemente coloco esto y esto que está aquí. Es lo que dice aquí arriba. ¿Sí? Entonces, esto fue lo último a lo que habíamos llegado. Ahora vamos a operar. ¿De qué forma? Tenemos dos polinomios que probablemente todavía tengan a 1 por raíz, es decir, que sean 0 sobre 0. Vamos a chequear eso primero. 1 al cuadrado 1, 6 por 1 6, más 1 7, menos 7 0. Efectivamente. Y vamos a ver aquí que pase lo mismo. 1 al cuadrado 1, 7 por 1 7, más 1 8, menos 8 0. De nuevo. Ambos polinomios tienen 1 por raíz. Por lo tanto, vamos a dividirlos a los dos entre x menos 1. Y vamos a usar acá el esquema de Ruffini en ambos casos porque son de segundo grado. Colocamos los coeficientes, 1, 6 y menos 7, para el primero. Ponemos el 1 aquí, bajamos el primer coeficiente aquí abajo. 1 por 1, 1, más 6, 7, por 1, 7, menos 7, 0. Nos queda x más 7. Por lo tanto, vamos a sustituir este polinomio por x más 7 en el siguiente paso. Lo demás queda todo igual. Y ahora vamos a ver qué pasa con el segundo polinomio. Colocamos los coeficientes de nuevo, 1, 7 y menos 8. Colocamos el 1, que es la tendencia. Copiamos este coeficiente principal. 1 por 1, 1, más 7, 8. Por 1, 8, menos 8, 0. Y nos queda que la división es x más 8. Así que en lugar de este polinomio, escribimos x más 8. Ahora sí, tenemos esta expresión mucho más reducida. Y como simplificamos, es de esperar que la indeterminación se haya ido. Vamos a chequear esto. Si x tiende a 1, menos 1 más 3 es 2, o sea que esto tiende a y al cuadrado, que es lo que pusimos aquí. 1 más 7 es 8, y el 6 lo copiamos. 1 más 8 tiende a 9. Listo, nos quedan todos números, ninguno es 0. Por lo tanto, simplemente vamos a, de alguna forma, reducir esta expresión. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos queda en limpio? 8 por 6 es 48. Sobre 9, estos son 48 novenos de e al cuadrado. El 48 novenos se puede simplificar y nos queda 16 tercios. Entre 3, porque 48 dividido 3 nos queda 16. Y 9 sobre 3 nos queda 3. Así que entonces el 48 de acá y el 9 de acá, a ambos lo dividimos entre 3 y nos queda 16 tercios. Y copiamos el e al cuadrado porque forma parte también del resultado final. Y vamos a ver este último caso, que es un caso interesante, donde tenemos una expresión un poquito más complicada y no tan evidente, la expresión del límite tipo. Aquí no está tan visible en principio, pero después nos va a aparecer. Es cuando tenemos una exponencial por un polinomio donde se resta uno de los términos del polinomio. Este tipo de límites también es bastante frecuente y por eso lo planteo en este caso. Para empezar, vamos a ver que esto sea una indeterminación. X tiende a más infinito. Por lo tanto, este denominador tiende a infinito. Un número sobre infinito tiende a 0, o sea que este exponente va a tender a 0. E a la 0 es 1, pero como este es un polinomio, 1 por un polinomio que la tendencia es infinita, va a tender a infinito. Y positivo porque es un término positivo. Y aquí tenemos menos 3 por más infinito, algo que tiende a menos infinito. Así que infinito menos infinito es una indeterminación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya que hay aquí una multiplicación, vamos a efectuarla aplicando la propiedad distributiva. 3x por esta exponencial y el 7 también por esta exponencial, menos 3x después. Ahora, si se fijan en esto que tenemos aquí, el 3x
aparece aquí y aparece aquí. Y aquí, si bien no está multiplicado por nada, en realidad es como que fuera por 1. ¿Sí? Vamos a juntar para visualizarlo mejor estos dos términos. Juntar en el sentido de que vamos a cambiar el orden de todos estos términos. ¿Sí? Vamos a dejar el 7 por la exponencial a lo último. Es lo que hicimos en este paso. Simplemente dejar cerquita, porque es más visible, este primer término con este segundo término los pusimos primero y el del medio lo pusimos al final. Simplemente reordenamos, nada más. Ahora sí, observen estos dos primeros términos. Ambos tienen 3x. Y este podría ser perfectamente 3x por 1, porque el 1 no está escrito, pero siempre está presente. Eso significa que podemos extraer de factor común 3x. Y es lo que vamos a hacer. 3x lo extraemos de factor común, lo escribimos una vez, ponemos un paréntesis, y si quitamos 3x acá nos queda la exponencial esta, que es lo primero que ponemos, y acá sería menos 1 por el 1 que está presente, aunque no visible. ¿Qué sería esto? Y después dejamos este término afuera, aparte, que no nos va a afectar, en principio. Ahora bien, ¿por qué esta transformación? Porque nos aparece una expresión que tiene la forma de e elevado a algo menos 1, y este exponente tiende a 0. O sea, es la forma típica del límite tipo. Fíjense, si x tendía a más infinito, x menos 5 tiende a más infinito, y un número sobre infinito tiende a 0. Estamos exactamente en la posición que queríamos. E elevado a una función que tendía a 0 menos 1. Y ahora sí aplicamos el límite tipo. 3x, 3x, lo seguimos copiando, pero de todo lo que está acá entre paréntesis, simplemente dejamos el exponente nada más. Porque e elevado a una función que tendía a 0 menos 1, nos queda simplemente el exponente, que es lo que colocamos aquí. Y el otro término lo dejamos aquí acompañando. Ahora bien, vamos a procesar un poquito esto. Tenemos tendencia a más infinito, ¿sí? Vamos a reordenar, acomodar, simplificar, todo eso. Si tenemos suma de términos, vamos a quitarlos, aquellos términos que no tengan peso. Vamos a quedar solamente con los de mayor grado. 3x por menos 2 es menos 6x. Y de este denominador solamente dejamos la x, ya que el 5 no tiene peso, porque está restando y es un número finito frente a algo que tiende a infinito. Y este otro que está aquí, este otro término, simplemente en el exponente quitamos el 5 porque no va a tener peso con una x que tiende a más infinito. Y nos queda esto. Ahora bien, tenemos un límite que es una suma de dos expresiones. Si ambas expresiones tuvieran límite finito, sería válido separar ambos límites. Vamos a verificarlo. Cancelamos x con x, nos queda menos 6. O sea que el primer límite sería menos 6. En la segunda expresión, menos 2 sobre algo que tiene infinito tendría a 0, e a la 0 es 1 por 7 es 7. También es finito. O sea que esta primera parte tiende a 6, esta segunda parte tiende a 7, por ser, a menos 6, quise decir. Por ser ambas finitas, los límites se pueden sumar, ¿sí? O sea, se pueden calcular por separado de cada zona y sumar. O sea que nos queda simplemente menos 6 más 7. Y eso me da por resultado 1. Y con esto damos por terminado entonces este video de límites con expresiones de tipo exponencial. Espero haberles sido útil. Cualquier pregunta la pueden colocar en la caja de comentarios. Un abrazo enorme para todos.